Bien, buenas tardes chicos, de nuevo a todos, a los que estaban entrando recién, buenas tardes. Ya empezamos como en la recta final, ya nos quedan como 2 o 3 semanitas máximo con evaluaciones incluidas. Así que en el día de hoy iniciamos el último tema de la materia que nos corresponde ver este semestre, y este tema es equilibrio químico. Yo sé que algunos de ustedes, creo que todos ya han pasado un ramo que se llama equilibrio químico, ¿cierto? Corríjame si me equivoco. Ya lo vieron, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya tienen requisito. Bueno, gracias por responder. Sí, en realidad ustedes vieron ya equilibrio químico, así que es un tema conocido, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista más termodinámico, con delta G, ¿sí? Y un poco más profundo en esa área, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, el pH que ustedes calcularon en equilibrio químico, esa parte no la vamos a ver porque ustedes ya la vieron, ¿sí? Entonces, básicamente nos vamos a centrar en la parte más termodinámica. Sabemos que aquí, con respecto a este tema, la termodinámica nos puede servir para saber si una mezcla de reactantes tiende espontáneamente o no a cambiar en productos, como lo vimos en la prueba, ¿cierto? Que teníamos una reacción y sabíamos si la reacción era espontánea o no, y si se obstaculizaba o no con la temperatura. También vamos a ver cómo la composición de la mezcla de reacción en el equilibrio, y cómo se modificará la composición al cambiar las condiciones del sistema. ¿Ya? Eso es lo que nosotros podemos calcular, revisar, evaluar y entender con la termodinámica química. Bien, cuando vimos y hablamos de equilibrio, nosotros hablamos de equilibrio térmico, cuando se igualan las temperaturas, ¿cierto? Y antes de que hay una igualdad de temperatura, para hablar de equilibrio térmico, tiene que haber una diferencia de temperaturas, ¿cierto? Y para que se igualen, tiene que haber un movimiento de calor de un lado hacia otro, ¿ya? O sea, un DQ. También vimos un equilibrio cuando se igualan las presiones. Ese equilibrio lo llamamos mecánico, ¿sí? Cuando se igualan las presiones, y obviamente antes de igualarse tiene que haber una diferencia de presión y hay un cambio en el volumen para que estas presiones se igualen, ¿sí? En general. Y el otro equilibrio es el material, ¿sí? Que se lo mencionamos ya cuando empezamos. Bueno, ya lo habíamos mencionado cuando vimos equilibrio de fases, ¿sí? Y que cuando vimos que, por ejemplo, si tengo una fase líquida y una fase gas, la fase líquida va a tender a escaparse, eh, moléculas en la fase líquida van a tender a escaparse a la fase gaseosa, ¿cierto? Y viceversa. Y el movimiento neto, entonces, de moles, va a darse en la dirección hasta que alcancemos la igualdad de potencial químico, ¿sí? Y ahí hablamos de un equilibrio de fases, hablamos de Clausius-Clapeyron, y eso ya lo vimos, ¿ok? Este es un repaso. Ahora, y por último, entonces, dentro del equilibrio material, tenemos lo que es equilibrio químico, que ya es lo que vamos a ver y es lo que compete a una reacción química como tal, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un estado de equilibrio es cuando la composición permanece constante en el tiempo. No es estático, no es un concepto estático, sino las moléculas se están moviendo de un lado a otro. Pero finalmente la composición global del sistema se mantiene constante en el tiempo. Desde una perspectiva cualitativa, nosotros hablamos de un equilibrio dinámico. Como les digo, siempre las moléculas se están moviendo de un lado a otro, en este caso de reactantes a productos, y siempre ustedes deben tener en cuenta que los sistemas van a evolucionar espontáneamente hacia un estado de equilibrio, ¿sí? Entonces, incluso cuando nosotros estudiamos, no sé, la energía libre de Gibbs,
Entonces decimos va disminuyendo hasta que alcanza el equilibrio, ¿cierto? Entonces todos los sistemas en el universo tienden a un equilibrio. Y por último, que las propiedades del estado de equilibrio son las mismas, independiente de la dirección desde la que se alcanza. Esto quiere decir que si usted parte de reactantes o si usted parte de productos, el equilibrio se va a alcanzar. El equilibrio que se alcanza es el mismo, no importa si usted puso productos a reaccionar de reactantes, no importa la dirección de donde se vea la reacción, eso me refiero. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la condición general de equilibrio, siempre tenemos que tener en cuenta el potencial químico, ¿ya? Y para irnos un poquito más atrás, ustedes saben que el potencial químico es la energía libre de Gibbs molar, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos... Esta positiva la pasa rápido porque nosotros ya la vimos cuando vimos potencial químico, ¿sí? Pero es bueno recordar, porque es que aquí vamos a volver a retomar la energía libre de Gibbs, ¿sí? Nos vamos a retomar de nuevo esto, ¿ya? Bueno, entonces sabemos que cuando tenemos una sola fase, imaginémonos que nuestra reacción química esté toda en fase gaseosa, para hacer un poco más sencillo, ¿sí? Nosotros tenemos que todos los reactantes y los productos son como si fuera una mezcla de gases, obviamente que están reaccionando entre sí, pero la energía libre de Gibbs estaría dada por la sumatoria de los potenciales químicos de todas las sustancias que están participando en esa y que todas están en la misma fase, ¿no? Ahora, si tanto la temperatura y la presión la dejamos constante, como suele suceder, por ejemplo, cuando vamos a hacer un experimento en un laboratorio, dejamos la temperatura y la presión constantes, entonces estos dos términos me quedarían igual a cero, ¿sí? Y la energía libre de Gibbs me quedaría, el cambio en la energía libre de Gibbs global del sistema me quedaría en términos solamente del potencial químico, ¿sí? Bueno, y hasta ahí, aquí ya me voy a ir un poquito más despacio. No sé si tengan alguna duda hasta acá. Eh, ya esto era como un poquito de repaso, todo lo que les he mencionado, por eso iba un poco rápido. Bien, entonces aquí ya me voy a ir despacio, ya tenemos una temperatura y una presión constantes, tenemos que la energía libre de Gibbs entonces va a estar dada con respecto a la sumatoria de los potenciales químicos de cada una de las sustancias, ¿cierto? Que están reaccionando entre sí, ¿sí? Entonces yo voy a tener un potencial químico de A, un potencial químico de B, voy a tener un potencial químico de C y voy a tener un potencial químico de D. Ese potencial químico depende del potencial químico que tenga cada uno de ellos. Es como esa fuerza química que lo hace reaccionar con D, por ejemplo, para producir los reactantes. O de B para reaccionar con A para producir los productos, ¿sí? Es como eso que mueve, esa fuerza que mueve la reacción química hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? De donde ustedes saben que las reacciones siempre van a ir de mayor a menor potencial químico, entonces en esa dirección se van a mover las reacciones. Por lo tanto, si nosotros sacamos la sumatoria, ¿sí? Una reacción que es espontánea va a ser menor que cero, este término, y va a ser igual a cero cuando se alcanza el equilibrio, ¿ya? Y recuerde que estamos en equilibrio químico. Entonces, la idea principal detrás de este tema de equilibrio químico es que una mezcla de reacción tiende a ajustar su composición hasta que tenga una energía libre de Gibbs mínima, ¿sí? Entonces, las composiciones de esto se van a ajustar hasta que se alcance la mínima energía libre de Gibbs, ¿ya? Siempre se busca un mínimo. Bueno, nosotros sabemos que el potencial químico, ¿sí?
depende de o sea, que nosotros sabemos que el potencial químico lo tenemos que multiplicar por el número de moles del sistema, ¿cierto? Obviamente, porque hay que tener en cuenta el número, la cantidad de moles del sistema, ¿sí? Entonces, nosotros podemos escribir esto de esta forma, esta expresión, esta sumatoria de potencial químico por el infinitesimal de moles, la podemos escribir así: potencial químico por el número estequiométrico por este diferencial de esta letra griega que es chi, que significa el avance de la reacción. Vamos a analizar esto en detalle. A ver, el dn sub i es como ese diferencial de moles que pasan, que están pasando de reactantes a productos o de productos a reactantes, ¿cierto? Y eso depende, o es igual, mejor dicho, al número estequiométrico por el avance de reacción. Entonces, como el avance de reacción no puede ser 0, es este el término el que tiene que ser menor o igual a 0, ¿sí? Para reacciones químicas a temperatura y presión constantes y a sistemas cerrados, y en sistemas cerrados. Bien, esa sería la condición de espontaneidad y equilibrio, que la sumatoria del potencial químico, ¿sí?, multiplicado por el número estequiométrico sea igual a 0 para un equilibrio químico o sea menor que 0 para una reacción espontánea. Vamos a analizar esto más en detalle, ¿sí? Pero antes, desde el punto de vista cualitativo, ¿sí?, para que podamos comprender esto un poquito más, cuando ya dijimos que el cambio espontáneo es cuando disminuye la energía libre de Gibbs, ¿sí? Nosotros sabemos que el delta siempre es estado final, ¿sí?, menos el estado inicial, ¿ya? En este caso, mi estado inicial y mi estado final está dado por la sumatoria de la energía libre de Gibbs, tanto de reactantes como de productos, ¿sí? Si yo le coloco energía libre de Gibbs molar, esto se transforma en potencial químico, que es lo mismo que está aquí, ¿sí? Que es lo mismo. Si se me pierden, por favor, me preguntan. Entonces, siempre las reacciones lleguen de reactantes o vengan desde productos, tienden a alcanzar la mínima energía de libre de Gibbs, ¿sí? Aquí el delta G es 0, entonces estamos en el equilibrio, ¿sí? Y si vamos de productos a reactantes, aquí tenemos una pendiente negativa. Y si vamos de reactantes a productos, aquí tenemos una pendiente negativa, ¿sí? Entonces, ¿dónde consideramos procesos espontáneos? ¿Sí? En ese sentido, en términos de pendientes negativas. Y si tenemos el proceso espontáneo, recuerden que el delta G va a ser negativo, ¿ya? Si es negativo, ojo, quiere decir, si este es negativo, quiere decir que la sumatoria de la energía libre de los productos va a ser menor que la sumatoria de las energías libres de los reactantes. Por eso, como la dirección de los procesos es de mayor a menor, ¿cierto? Entonces se favorece esta dirección cuando el delta G es negativo, ¿ya? Esto ya lo comprendimos y lo vimos y lo evaluamos en la prueba, ¿no? Y en el equilibrio, este delta G es 0, es decir, ya cuando se igualan la sumatoria de las energías libres de Gibbs de los productos y la de los reactantes, entonces ya decimos que alcanzamos el equilibrio y no hay cambio en la energía libre de Gibbs. Y estamos hablando de este
Valle, ¿cierto? Delta G igual a 0 en este momento, en ese punto. Bien, entonces vamos a ver esto de un poco ya con el equilibrio químico. A veces lo pongo en términos de energía libre de Gibbs, otros momentos en el término de energía de potencial químico, siempre con la claridad de que ustedes tengan clarito de que la energía libre de Gibbs o el potencial químico es una energía libre de Gibbs molar. Bien, tenemos una reacción genérica y vamos a trabajar con gases, ¿sí? Digamos que todas estas sustancias que están participando en la reacción son gases. Todas las letras mayúsculas son las sustancias y las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que el cambio de la energía libre de Gibbs de esta reacción es la sumatoria de energía libre de Gibbs de productos menos la energía libre de Gibbs de los reactantes. Si yo lo expreso en términos de potencial químico, tengo que multiplicar por el número de moles. Porque ustedes saben que potencial químico es la energía libre de Gibbs molar, ¿cierto? Que ese es el potencial químico. Y que como esto tiene unidades de Joule por mol, entonces tengo que multiplicar también por la cantidad de moles de cada una de las sustancias. Entonces, así se me transforma esto en esta sumatoria, ¿sí? Esto es lo que significa este delta de la energía libre de Gibbs molar o el delta de potencial químico. Bien, recordemos, bueno, ya lo tenía escrito, recordemos que por una sustancia pura, el potencial químico es la energía libre de Gibbs molar, eso ya lo había dicho. Y también vamos a recordar a qué es igual el potencial químico, ¿ya? Recuerdan que era igual al potencial químico de esta sustancia, el potencial químico a un bar de presión más RT, logaritmo natural de P, dividido la presión estándar, que era un bar, ¿ya? Esto es lo que vimos nosotros para un gas ideal. En la mezcla de gases ideales, esta expresión, este es ya el potencial químico de la sustancia, de cada una de las sustancias en la mezcla, ¿sí? Este es el potencial químico de la sustancia pura y este es el potencial químico de las sustancias, pero ya en la mezcla. Entonces, mire que el cambio aquí es este PI, que es la presión parcial, ¿no? Aquí como está solito es la presión, pero aquí ya es la presión parcial. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones que habíamos visto cuando vimos potencial químico, ¿sí? Y aquí lo coloco sin las dependencias de T, ¿no? Porque esto no es que esté multiplicado por T, sino que es dependiente de la temperatura, ¿no? Aquí me queda más limpia la expresión. Entonces, este sería el potencial químico definido para cada una de estas sustancias, ¿sí? Para MOSU A en la mezcla de reacción, ¿ya? En la mezcla de reacción. Entonces, lo vamos a escribir para MOSUB A, MOSUB B, el potencial químico de B, el potencial químico de C y el de D, ¿ya? Habíamos mencionado en una diapositiva anterior que cuando se igualaban los potenciales químicos de reactantes y productos, alcanzábamos el equilibrio químico, ¿sí? Y la sumatoria, entonces, de la energía libre de Gibbs o del potencial químico era igual a 0, ¿sí? Recuerden que esta sumatoria es sumatoria de los potenciales químicos de productos menos la sumatoria de los reactantes, ¿cierto? No olvidemos eso, ¿sí? Aquí se los escribí. Sumatoria de los potenciales químicos de los productos menos la sumatoria de los potenciales químicos de los reactantes, ¿ya? Y en el equilibrio químico se cumple que esa sumatoria es igual a 0. Y bueno, obviamente cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico, ¿ya? Bien, cada uno de estos mu son potenciales químicos de la sustancia en la mezcla de la reacción.
Entonces recuerden, ¿sí?, que mu sub i, como lo vimos en la diapositiva anterior, era el mu sub i 0, que esta es la sustancia pura, es decir, el potencial químico de la sustancia en la mezcla de reacción es igual al potencial químico de esa sustancia pura más RT, logaritmo natural de la presión parcial de esa sustancia en la mezcla, ¿ya?, dividido P0, que es la presión de un bar. Entonces, si yo reemplazo por esta expresión cada uno de estos potenciales químicos, me da esta expresión de aquí abajo, ¿sí? ¿Qué hice? Agrupé todos los potenciales puros, todos los potenciales químicos de las sustancias puras, los puse a un lado. Y el resto, o sea, este término, los puse al otro lado, ¿sí? Separé los logaritmos por un lado y los potenciales químicos de las sustancias puras para el otro, cautelando de que los signos estuvieran correctos, ¿sí? Conservaran los signos que están acá en esta sumatoria, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa expresión para el delta G en una reacción de gases, donde todos están en fase gaseosa. Fíjense que esto lo puedo escribir así, y de nuevo vuelvo a cambiar la nomenclatura. Fíjense que ya no voy a colocar esto como un delta mu, sino como una energía libre de Gibbs molar, ¿sí? Entonces, delta G es delta G0, que proviene de los potenciales químicos de las sustancias puras, más RT, todos estos tienen RT, los saco como término común, ¿ya? RT. Por el logaritmo de los que están sumando, los que tienen signo positivo, se me quedan arriba. Entonces es este y este, que son las presiones parciales de los productos, ¿ya? Y el coeficiente pasa a ser la potencia, dividido las presiones de los que tienen signo negativo, es decir, de los reactantes, elevado a su coeficiente, que en este caso ya sería la potencia, aplicando las reglas de los logaritmos, ¿ok? Entonces ya tenemos que el delta G para una reacción química en fase gaseosa sería igual a esto, ¿sí? A delta G0 más RT, logaritmo natural, de la relación de las presiones o del producto de las presiones de los productos dividido las presiones de los reactantes y elevado cada presión a su coeficientes estequiométricos. Bien. Entonces, todo esto, este término, pues por intuición sabemos que es un cociente y le llamamos cociente de reacción, que en términos generales le podemos llamar Q, ¿sí? Cociente de reacción Q. Bien, este cociente de reacción, cuando la reacción alcanza el equilibrio, ese cociente, que es este que está acá entre paréntesis, ¿sí?, ya no se llama Q, sino que se llama K. ¿Ya? Y ahí aparece la constante termodinámica de equilibrio. La constante de equilibrio químico aparece de esta forma. Entonces, ¿qué es la constante de equilibrio químico o qué es la constante termodinámica de equilibrio? Es el cociente entre las presiones, ¿sí?, de productos y reactantes, ¿ya? Y esto para una constante de equilibrio termodinámica, esta es la primera que se definió, ¿no? Antes que la constante de equilibrio que ustedes han trabajado mucho, que es en términos de concentraciones, ¿cierto? Bien, entonces, por eso es que ustedes han trabajado, bueno, esta constante es adimensional hasta ahora.
¿Por qué es adimensional? Porque fíjense que todas las presiones están divididas por la presión estándar, que es un bar, ¿sí? Entonces, sea lo que sea que tengamos aquí en el de potencia, estas unidades se van a eliminar. Entonces, por eso la constante de equilibrio es adimensional. ¿Ya? Y de esa forma es que nosotros podemos eh, darnos cuenta, ¿sí? Acá, por ejemplo, de que las sustancias puras no participan en el equilibrio químico, porque las sustancias puras me quedaron acá, en este término. El potencial químico de las sustancias puras me quedaron aquí. Y en la constante no participan las sustancias puras. Por eso sólidos puros, líquidos puros, no afectan, su cantidad no afecta la constante de equilibrio termodinámica. ¿Ya? Ojo con eso, que se les tiende a olvidar. Entonces miren que cuando alcanzamos el equilibrio, todo este delta G es igual a 0. Por lo tanto, delta G0 más RT, logaritmo natural de la constante, porque estamos en el equilibrio, esto va a ser igual a 0, y de ahí sale la expresión que ustedes conocen y han trabajado, que es delta G igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Es así como obtenemos esta expresión, que fue la que ustedes usaron en el práctico número 1 o 2, creo, si no me equivoco. Esta expresión que es el delta G para poder calcular la energía libre de Gibbs con la constante de equilibrio o viceversa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Ouch. Sí, lo que preguntó Fernando era que si la constante de equilibrio era igual que Q. Y la respuesta es sí, en el equilibrio. Si sacamos la reacción del equilibrio, Q es diferente acá. Ya eso lo vemos en una positiva más adelante. Y aquí calculamos la constante, despejando aquí de esta expresión, la podemos calcular con el delta G0, que muchos están tabulados, y vemos que depende también de la temperatura. Si nosotros queremos ver cómo varía una constante de equilibrio en una reacción química, tenemos que cambiar la temperatura, ¿ya? Porque esta depende de la temperatura. Bien. Haciendo un análisis de esta expresión matemática que llegamos o que despejamos la constante aquí de equilibrio termodinámica con respecto al delta G0, nos damos cuenta, miren, si este es muy positivo, si este es mucho mayor que 0, este término es todo muy negativo, ¿no? Y la exponencial de este término muy negativo es una constante mucho menor que 1, ¿ya? Es decir, que cuando delta G es positivo, obviamente sabemos que la reacción no es espontánea, por eso hay una poca tendencia de R a convertirse en P, en productos, hay una poca tendencia de reactantes a convertirse en productos. La constante, cuando una constante es muy pequeñita, eso quiere decir, por eso los ácidos débiles tienen una constante de acidez muy pequeñita. Cuando tenemos un delta G menor que 0, entonces menos por menos da más, este término me queda positivo y la constante me quedaría mucho mayor que 1. Y eso quiere decir que hay mucha tendencia de que los reactantes se transformen en productos. Por eso las constantes de acidez, por ejemplo, de un ácido fuerte, ¿cierto? Donde tiene mucha tendencia a disociarse. Pero la constante siempre va a estar entre 0 y infinito. Bien, entonces ya dijimos que la constante termodinámica era este cociente en el equilibrio, valga la aclaración, y que como delta G solamente depende de la temperatura,
también la constante depende de la temperatura. Dejando eso claro, vamos aquí como un poquito esta diapositiva responde lo que pregunta Fernando. Y la pregunta que nosotros, con la que parte esta diapositiva es cómo evoluciona la mezcla de reacción. Cuando uno tiene un vaso y mezcla un reactante y un producto, empieza a reaccionar y no llegan al equilibrio desde el segundo uno, no. Eso va a necesitar un tiempo en que la reacción alcance el equilibrio. Entonces, antes de que alcance el equilibrio o después de que alcance el equilibrio, sí, antes de que alcance el equilibrio, el cociente siempre lo voy a llamar Q. Cuando alcanza el equilibrio, ese Q es igual a la K. Entonces, fíjense, este delta G0 es menos RT logaritmo natural de la constante. Esto es como para hacer un análisis nomás, ¿sí? Para hacer un análisis. Si yo reemplazo este delta G0 por la expresión que despejamos, o sea, que vimos en la diapositiva anterior, más RT logaritmo natural de Q, me queda RT, que saco como término común, por el logaritmo natural de la razón entre el cociente y la constante de equilibrio. Bueno, entonces cuando estos dos son iguales, ¿sí? Q y K son iguales, entonces el logaritmo natural de 1 es 0 y por lo tanto delta G es 0, ¿sí? Que eso es lo que tenemos acá. Y en este caso llegamos al equilibrio o estamos en la situación de equilibrio. Antes de que se alcance el equilibrio, nosotros podemos evaluar si la reacción es espontánea o no, ¿cierto? Analizando si Q es menor que la constante de equilibrio, entonces estamos diciendo que la dirección de reactantes a productos es espontánea, la reacción, viéndolo en esta dirección, y si Q es mayor que K sub P, ¿cierto? Entonces el delta G sería mayor que 0 y la reacción en esta dirección no es espontánea, pero sí en el sentido contrario, obviamente. Si una reacción es espontánea, reactantes a productos, obviamente que de productos a reactantes sí va a ser espontánea, ¿no? Pero bueno, eso es para que se den cuenta y para responder un poco más la pregunta de Fernando de que Q y K, cuándo son iguales y cuándo son diferentes en una reacción dada. Otras expresiones de la constante de equilibrio que ustedes conocen es esta en términos de concentraciones y también es esta en términos de presiones solamente, sin dividirla por esta presión estándar, que es un bar. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde salen? Simplemente es de separar estos dos términos. ¿Sí? Este me quedaría P0. Como P0 está dividiendo, me quedaría P0 a la menos C, ¿cierto? Así que esto me quedaría como menos delta N, ¿ya? Aquí. Y este K sub P sería dimensional, porque aquí como ya cada presión no divide por la presión estándar, entonces las unidades de esta K sub P dependerían de estos coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Que son las potencias ahora. Entonces, ustedes han trabajado con estas constantes en términos de presiones y también de esta expresión podemos deducir esta constante en términos de concentraciones, que es básicamente cada una de estas tomándolo como una presión parcial, ¿sí? Y ustedes saben que una presión parcial es igual al número de moles de esa sustancia dividido el volumen total de la mezcla por R por T. ¿Sí? Eso a mí queda, la presión parcial es igual a la concentración en molar. Fíjense que es mol por litro, ¿no? Entonces, concentración molar por R por T. ¿Sí? Y así es como aparece la relación de concentraciones, ¿sí? El producto de concentración de productos
concentración molar de productos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido el producto de la concentración molar de los reactantes elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y K sub P entonces sería esta K sub C, que es la constante en términos de las concentraciones, por RT elevado a la delta M. ¿Ya? ¿Por qué delta N? Porque estoy separando cada uno de estos, ¿sí? Lo estoy reemplazando por concentración 1, perdón, concentración, ay no, concentración molar de C, ¿sí? Por R por T, ¿sí? O sea, esto acá. Concentración molar de D por R por T. ¿Ya? Y todo eso está elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Entonces, cuando yo separo las concentraciones, me va a quedar K sub P igual a K sub C por RT elevado a la delta N. ¿Sí? ¿Qué es delta N? Entonces, delta N sería C más D menos A más B. ¿Sí? Que yo también lo puedo escribir C más D menos A menos B, ¿no? Eso sería el delta N. ¿Ya? Y aquí este menos delta N es lo mismo, pero con signo menos, porque estos están como denominadores. ¿Ya? Entonces, si este delta N resulta que es 0, entonces este RT es 1 y K sub P va a ser, K sub P, sí, va a ser igual a K sub C. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta con respecto a esta diapositiva? A la Profe, en la parte de abajo donde dice delta N es igual a C más D, después hay un menos, ¿cierto? Sí, Ya, sí, vale. sí. Sí, que es lo mismo que decir delta N igual a C más D, porque es productos, la sumatoria de los, porque estos dos se suman, ¿no? Los coeficientes, las potencias, ¿no? Menos se restan las de abajo. A más B. Entonces sería menos A más B, este signo también. Entonces, lo puedo escribir así o lo puedo escribir como está aquí abajo. C más D menos A más B. ¿Sí? Pero siempre es ese delta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo en la parte de donde dice P sub I y ¿Sí? está como desglosado, ese C sub I no, como que me perdí. ¿Corresponde al NI partido en volumen? Sí, sí, porque mira, nosotros sabemos que PV es igual a nRT. ¿Sí? Entonces, si los gases, si la reacción es una mezcla de gases y esos gases se comportan como una mezcla de gases ideales, ¿ya? Entonces yo puedo aplicar esta PV igual a nRT. Entonces, como cada gas aporta con una presión parcial, entonces yo por eso coloco en lugar de P, P sub I, porque esa sería la presión parcial. ¿Ya? N sería entonces N sub I, porque si es una presión de una sustancia I, entonces tengo que tener en cuenta las moles de esa sustancia, especialmente. Dividido el volumen. El volumen no puede ser de B sub I, porque si estamos hablando de una mezcla de gases, entonces yo tengo aquí moles del reactante A, sustancia B, sustancia D, y todas, como es un gas, ocupan el mismo volumen. Entonces sería B. Entonces, al despejar, me queda P, presión parcial es igual a número de moles
dividido volumen. Y nosotros sabemos que mol por litro es molaridad. ¿Sí? Por eso esta sería la concentración molar, ¿sí? No sé, de la sustancia, bueno, de cualquier sustancia, ¿no? Entonces, por eso, este es que la que llamamos aquí, no sé, concentración molar de D, por ejemplo. Este CI es concentración molar de la sustancia, de una sustancia determinada, ¿sí? Por RT. No sé si te queda claro ya. Sí, profe. Ahí lo entendí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para saber qué es lo que hemos entendido, ¿ya? De dónde se aplica esto. Dice, para la reacción gaseosa 2NO más Br2, que produce 2NOBr, las presiones parciales observadas en el equilibrio a 324 Kelvin son presión parcial, ¿no? Por eso se dice presión de NO. Es igual a 96,5 torr y la presión del bromo es 33,9 torr. Y la del producto es 100,8 torr. Entonces, recuerden que si es una mezcla de gases, es una mezcla reactiva, pero sigue siendo una mezcla de gases, ¿no? Suponiendo comportamiento ideal, determine a 324 Kelvin la constante termodinámica adimensional, ¿no? Esta que K sub P es con el cerito arriba, es cuando yo tengo que dividir por la presión estándar, ¿cierto? Que es un bar. Este K sub C es la que se deriva de K sub P a través de esta expresión. Y delta G0 es la que se deriva de esta expresión, entonces. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que me están preguntando, que esas son las respuestas. Así que háganlo ahí, tienen unos 5 minuticos. A ver qué horas son, es que es hora de irnos al recreo. Ya, mire, son las 6:19 en mi reloj. Nos vemos a un poquito antes de las 6:30, ¿sí? Para 6:30. Nos vemos después para el descanso. Después del descanso, listo, vamos a dejar aquí ahora. Vale, profe. Bueno, voy a pausar. Bueno, mejor porque estaba aquí dando jugo con con este lápiz. Ya, lo que tú puedes hacer, lo que uno puede hacer de una para no extenderse mucho y transformar, es que como cada presión está dividido entre un bar, o sea, si tú quieres convertirlo en atmósferas, puedes colocar aquí de una vez 760 torr, ¿no? Bueno, finalmente esto te va a quedar sin unidades. Hoy no. Definitivamente esto es un desastre. ¿Ya? Bien. Y ahí tú lo divides por, esto está al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y así lo mismo haces con el bromo y con el NO. ¿Ya? Entonces acá tienes la presión del bromo, que son 96, del bromo es 33, del otro es 96. Bueno, lo mismo hace, ¿no? No lo voy a hacer porque esto me molesta. Ya. Lo dividen y ahí le dio 24, ¿cierto? Con ese te dio bien, Josefa. Sí, sí, profe. Después con K sub C, tienes K sub C dividido, K sub C sería igual a K sub P dividido RT por delta N, elevado a la delta N.
K sub C sería K sub P elevado a la delta N. ¿Ve? Dividido RT elevado a la delta N. ¿Ve? Ya. Ay, Dios. Elevado a la delta N. Entonces, el K sub P serían 24,5 sin unidades. Y esto sería dividido. Lo voy a hacer de una vez para ver cuánto me da a mí. 24,5 dividido, abro paréntesis, R. Ese R en atmósferas. 0,082 por T. Y ese T es 324. Y el delta N es 2, ¿cierto? Que sería 2 menos, abro paréntesis, 2 más 1, ¿cierto? ¿Ya? Y esto sería menos 1. ¿Sí? Entonces este es RT elevado a la menos 1. Menos 1 elevado a la menos 1. Menos 1. 651 me da. Ah, claro. Sí, da 600, sí, 650,9 me dio. Sí, eso, profe. Sí, está bien. Está bien el resultado que te dio. Y el delta G0 es con esta fórmula, ¿cierto? Con esta. Con esta. Entonces tienes menos RT por el logaritmo de K sub P, que sería 24,5, que es lo que dio ahí. Y listo. Eso sería, este ejercicio es fácil como para que ustedes apliquen lo que acabamos de ver solamente. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas con respecto a este ejercicio? Profe, Dígame. ¿qué R usamos para sacar el delta G? 0,082. Ah, no, Joule. Aquí es Ya. en atmósferas, ¿cierto? Atmósferas por litro. Y para sacar el delta G es en Joule. Buena pregunta. Eso. Bien. Otro ejercicio. Calcular la constante de equilibrio para esta reacción, que es la producción de amoníaco, la formación de amoníaco. El delta G para esta reacción es menos 32,9 kJ por mol a 25 grados centígrados. Esta es más fácil todavía. ¿Cómo se les ocurre hacerla? ¿Con qué fórmula de las que acabamos de ver? Con la última, Con la última. ¿Cuál es? la de delta G, menos RT el logaritmo de Eso. P. Entonces despejo, ¿no? K sub P es E menos delta G dividido RT. Y ahí simplemente despejo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces, que R en Joule, ¿sí? Bueno, ustedes les dan el delta R en kilojoule, ¿sí? Entonces podemos decir la exponencial,
¿sí? En la calculadora, ustedes me pueden seguir con la calculadora. Se me perdió la exponencial a mí. Exponencial de menos, abre paréntesis, delta G. Ese delta G es 32.900 kilojoule. Perdón, 32.900 joule dividido. No, esto es por, sí, dividido. Abro paréntesis. R, y ese R es 8,314 joules, mol por Kelvin, por la temperatura que es 298 Kelvin. ¿Ya? Cierro paréntesis, y eso me da una cosa que no me dio el ejercicio. Me dio 1,71 por 10 a la menos 6. ¿Y por qué me dio eso? Ah, ya sé. Porque no le coloqué el signo al delta G. Ojo con eso. Una cosa es este menos, ¿ya? Y otra cosa es este menos, ¿ya? Esto es la exponencial de menos, abro paréntesis, menos, este no se les puede caer, ¿no? 32.900, ¿sí? Joule. Dividido R, que es 8,314, Joule, mol por Kelvin, por 298. ¿Ya? Ojo con las unidades, hay que escribirlas, yo no las escribo por una cuestión de espacio. ¿Ya? Ojo con los signos, menos ahí, y ahí me da. .8 por 10 a la 5. Esta es la respuesta. ¿Ya? Eso solamente. ¿Ya? Porque con el delta G tú puedes calcular la constante de equilibrio o viceversa. ¿Ya? Si tienen dudas, cualquier cosa me preguntan. La idea es que ustedes lo vayan haciendo, ¿no? Para que no se les vaya complicando la vida. Bien. ¿Qué pasa cuando no son todos gases? Y ahí se nos empieza a complicar la cuestión. Eso es lo que se llama equilibrios heterogéneos. En el caso de esta reacción tenemos dos sólidos y un gas. ¿Ya? Entonces tenemos una reacción cuyas sustancias participantes están en diferentes fases. Entonces, como ya ustedes lo sabían, este sólido es carbonato de calcio puro y este es óxido de calcio también, que va a ser un sólido puro, ¿no? Entonces, la constante de equilibrio no se va a ver afectada por la cantidad de estas dos sustancias. Obviamente tienen que estar para que se dé la reacción, pero la constante como tal no se ve afectada. ¿Por qué? Porque recuerden que este delta G, o mejor dicho, sí, que este potencial químico de las sustancias puras, ¿sí? No se tiene en cuenta en la constante de equilibrio. Por lo tanto, la constante de equilibrio solamente va a estar dada por la concentración o por la presión del dióxido de carbono, ¿ya? Independiente de las cantidades de líquidos y sólidos que estén en el equilibrio. ¿Ya? Eso es para que ustedes sepan si tienen sólidos o líquidos puros, entonces no entran dentro de la constante de equilibrio. Ahora, con respecto al principio de Le Chatelier, no sé si se acuerdan de él, me imagino que sí, porque ese es un principio más conocido. Básicamente lo que dice él es que cuando un sistema en el equilibrio es sometido a una perturbación, la composición del sistema se va a ajustar para minimizar el efecto de dicha perturbación. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos modificar la situación de equilibrio? Lo que nosotros podríamos hacer es
O sea, ¿cuál sería una perturbación? Cambiando la temperatura, cambiando, no sé, agregando más reactante o agregando más producto. Eso es una perturbación. Entonces, ¿qué hace la reacción química? Se ajusta para tratar de volver al equilibrio químico. Entonces, si nosotros queremos modificar esa situación de equilibrio, lo podríamos hacer cambiando la constante de equilibrio. Pero para cambiar la constante de equilibrio solamente se puede cambiar si usted cambia la temperatura, porque como ya vimos en las expresiones, K depende de la temperatura. Otra forma de modificar la situación de equilibrio es sin cambiar la constante de equilibrio, que es como les decía, cambiando, agregando un producto o agregando más reactantes, ¿cierto? El resto de las condiciones diferentes a la temperatura, ¿ya? La única forma de cambiar la constante de equilibrio es cambiando la temperatura, como lo podemos ver en esta expresión, ¿sí? Ya que delta G depende de la temperatura, la constante de equilibrio también va a depender de la temperatura. Entonces, es importante cómo evaluar cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura, ¿ya? Y eso es, lo podemos evaluar escribiendo la expresión de la constante de equilibrio en términos de delta G, la vamos a escribir así, ¿sí? Así de esta forma. Y ahí vamos a poder evaluar cómo cambia la constante cuando cambia la temperatura. Entonces, partimos de esta expresión y vamos a deducir una fórmula que se llama la ecuación de Van Hoff para poder, que nos va a ayudar a saber cómo cambia la constante de equilibrio cuando cambia la temperatura. Entonces, bueno, tenemos esta expresión que ya la conocemos, ya la definimos acá, ¿ya? Esta la podemos escribir así, simplemente lo que hice acá fue separar estos dos términos, el delta G a un lado y el 1 partido por RT al otro lado, así. ¿Y qué se hace cuando uno quiere evaluar cómo cambia una variable cuando cambia la otra? ¿Sí? Lo que se hace es una derivada. Entonces, derivo el logaritmo natural de la constante de equilibrio con respecto a la temperatura. Es decir, derivo esta expresión, ¿cierto? Con respecto a la temperatura. Y me da esto, ¿sí? La derivada de la primera, ¿cierto? Que sería 1 partido de RT al cuadrado por la segunda, que sería delta G, más la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? Me quedaría así esta expresión, ¿ya? Aquí tenemos que tener en cuenta este delta G, lo podemos escribir en términos de potencial químico, tendríamos que adicionar los coeficientes estequiométricos o números estequiométricos en realidad, y también sabemos que la energía libre de Gibbs es menos SDT más BDP. Entonces, si consideramos todas estas cosas, reemplazamos, ¿sí? Entonces, reemplazamos esto acá. Y me queda delta G0 más T delta DS dividido RT cuadrado. Y finalmente, delta G más T delta DS es delta H. ¿Sí? Entonces, así es que aparece la ecuación de Van Hoff, donde la derivada de la constante de equilibrio con respecto a la temperatura es el delta H de esa reacción dividido RT al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la ecuación de Van Hoff. No la confundan con las otras, ¿no? Entonces, si la integro, ¿en qué la voy a integrar? En términos de dos constantes acá, ¿cierto? Y dos temperaturas acá. Una temperatura inicial y una temperatura final. Asumiendo que delta H es constante en ese rango de temperatura, entonces me quedaría así. La integral de esto es logaritmo natural de la constante de equilibrio menos T2 menos el logaritmo natural de la constante de equilibrio o dividido la constante de equilibrio a la otra temperatura, la T1,
igual a delta H y R que salen de la integral, y la integral de 1 partido t cuadrado de t, que es esto, ¿no? Esto ya lo sabemos hacer. Estas son las integrales que más hacemos y que siempre hacemos, y las únicas que hacemos en realidad. Entonces me queda la expresión de Van Hoff así. Esta es la ecuación integrada, y aquí sabemos que si tenemos, por ejemplo, una constante a una temperatura determinada. Y me preguntan, ¿cuál sería la nueva constante si subo la temperatura? Ahí despejo. ¿Ya? Entonces esta es la forma de saber, a través de esta expresión, cómo cambia la constante de equilibrio cuando cambio la temperatura. Y así sucesivamente. Entonces, si analizamos esta ecuación de Van Hoff, y decimos, bueno, la temperatura 2 es mayor que la T1. ¿Sí? Si esta fuere mayor que T1, fíjense que este término siempre es positivo, delta H partido por R. Bueno, no, siempre no. Cuando tenemos una reacción endotérmica, este primer término es positivo. Y este término es positivo también porque estamos asumiendo que T2 es mayor que T1. ¿Sí? Entonces, positivo con positivo me da que esta relación entre los logaritmos es positiva. ¿Ya? Lo que significa que la constante de equilibrio T2 va a ser mayor que la constante de equilibrio T1. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumento la temperatura, ¿sí?, para una reacción que es endotérmica, obviamente se va a favorecer la reacción. ¿Por qué? Porque es endotérmica, entonces es lógico. Si le pongo calor a una reacción endotérmica, se favorece, ¿ya? Y por eso la constante de equilibrio aumenta. ¿Ya? Entonces, al aumentar la temperatura, se va a favorecer la formación de productos. Otra, es diferente cuando tengo una reacción exotérmica. ¿Sí? Esto es negativo, esto sería positivo, partiendo de la misma cosa de la misma asunción de que temperatura 2 es mayor que T1, ¿cierto? Entonces, este sería negativo. ¿Ya? Lo que significa que si aumento la temperatura para una reacción exotérmica, entonces se favorece la reacción en sentido contrario. En el sentido de reactantes y productos no se favorece. Entonces la constante de equilibrio disminuye. ¿Sí? La constante de equilibrio a una temperatura más alta va a ser menor que a la temperatura más baja para una reacción exotérmica. ¿Sí? Porque al aumentar la temperatura se desfavorece la formación de productos, pero se favorece la reacción de reactantes. ¿Ya? Entonces, como para hacer un análisis rápido, y si ustedes les preguntan con este análisis, ustedes saben si la reacción es exotérmica y la temperatura aumenta, saben cuál es el resultado que les debería dar. Entonces, pueden cautelar que su resultado esté bueno si saben analizar la ecuación integrada de Van Hoff. ¿Ya? Si la reacción no es ni exotérmica ni endotérmica, ¿sí?, obviamente esta relación es cero, ¿sí?, y las dos constantes son iguales, no cambian, la constante de equilibrio no cambia con la temperatura. ¿Bien? Vamos a dejar hasta acá, a ver qué hora son. Son las 6:55. Vamos a hacer, sí, vamos a dejar hasta acá. Profe, Dígame. ¿puede volver a la diapositiva de la endotérmica, por favor? Sí. Ahí. Vale, gracias. Sí, era para anotar algo. Listo. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Bien, chicos, la materia que, como se fijan, la materia es más bien corta, porque no vamos a ver mucho más allá de eso, porque ustedes ya vieron equilibrio químico, y a lo que a nosotros nos interesa la parte termodinámica, entonces nos vamos a meter mucho con los ejercicios, y cuando veamos los ejercicios es cuando vamos a ver como más materia. Entonces, la próxima clase vamos a
a ver, a hacer puros ejercicios para entender más qué tipo de ejercicios se hacen de equilibrio químico, se hacen los análisis que podemos hacer desde la termodinámica química en este tema de equilibrio químico. Ustedes si no tienen, este viernes no tienen práctico, no recuerdo, creo que no, no lo sé, no lo recuerdo, ¿ustedes saben? No, Profe, no tenemos práctico. Ya. Entonces nosotros nos veríamos el próximo viernes, voy a pausar la